Bueno, vamos a echar carbón de berezo para calentar estos hierros que estamos saliendo, para hacer una herradura, un callo. Mientras Ángel se encarga de facilitar la combustión añadiendo oxígeno con el fuelle, Franco, el herrero, echa carbón de brezo en la fragua para alimentar el fuego. Porque es el que más fuerte para la fragua. El otro carbón es muy flojito y no vale. Que tiene mucha fortaleza este carbón de berezo. Muchas calorías. Vamos a espalmar esta varilla para hacer un callo para herrar un buey. Después de calentar al rojo vivo una barra de hierro, el herrero y su ayudante la golpean rítmicamente para estirarla. Bueno, ya se ha enfriado, vamos a meterlo a la fragua, ¿eh? Cada vez que se enfría el hierro hay que volver a introducirlo en el fuego hasta que se ponga rusiente y poder continuar con el estiramiento. Bueno, vamos a terminar de espalmarlo para poner de anchura para hacer el callo. Bueno, ya tenemos el espalmado hecho. Ahora le daremos la forma. Bueno, la vamos a calentar. La cortamos y le hacemos la forma del callo. Bueno, la vamos a cortar para hacer el callo. ¡Ay! Qué potente estás, ¿eh? Pues muy bien. Sujetando la pieza con la tenaza, Franco aprovecha la ductilidad del hierro y martilla el callo o herradura hasta darle la forma definitiva. Ahora ya hemos hecho el callo, vamos a hacerle los agujeros para sujetar el callo, el clavo, con sus agujeros correspondientes. 4 agujeros para sujetar bien el callo. Bueno, este es el asunto. ¿Has visto el callito? Bueno, el callo ya está acabado. Ahora a colocarlo en cuanto llegue el momento. Ahí lo tenéis. El callo ha quedado preparado para colocarlo en la pezuña de un buey. El mismo herrero hacía las funciones de herrador y su trabajo se desarrollaba en el potro. Bueno, vamos a herrar un buey de la auténtica raza serrana, que queda un poco ya, pero en fin, hay que herrarlo para que vaya a trabajar al monte a arrastrar pinos. Lo primero que se hace es meter el buey en el potro y uncirlo con una coyunda. Asegurarse que está bien uncido, claro. Porque a nadie le gusta que le anden en las uñas, entonces pues he sufrido y hay que hacerlo bien, para que no termine. Se le dan vueltas alrededor del udio para que quede bien sujeto, asegurarse bien que está bien uncido. Afortunadamente, en el mesón El Molino de Bilbiestre del Pinar se ha conservado el potro original, que es un conjunto de madera donde se unce al buey para herrarlo. Este mecanismo dispone de un torno con unas cadenas y un husillo, que sirven para suspender al animal del suelo. Se levanta la pata porque hay que herrarlo de la mano, para que tenga suspendido 2 patas, para que no dé golpes. Para que no nos pegue. Para que no nos dé, porque nos puede dar una patada. Así atado, pues no... Bueno, ahora vamos a levantar la mano para herrarlo. Ahora cogemos el cordel, ¿no? Sí, cogemos el cordel. Levantamos la mano. Para ponerle un callito. Anda. Ahora vamos a quitarle el casco con el pujabante. Esta herramienta damos el pujabante para quitarle el casco para sentar el callo. Esta herramienta se llama un pujabante.
tiene que estar muy cortante para que corte este casco, para después poder sentar el callo en el plano que hacemos. Ahora dejo el pujabante y cojo el martillo y el callo. Ahora vamos a adobarlo. Para hacerle un buen siento aquí. Los clavos son de hierro también, de un hierro especial, para que tengan resistencia, para que no se doblen. Con una guía que tienen adelante, que es la que te indica dónde tiene que ir el clavo, para que salga para afuera, si no se mete para adentro. Bueno, ahora con las tenazas cortamos el clavo para remacharlo. Bueno, ahora que acabamos este callo, vamos a empezar con el de dentro. Cogemos el pujabante, afloja un poco, Félix. Afloja, afloja, Félix, afloja. Sí. Bueno, ahora le pondremos el callito aquí. Lo remacharemos. Ahora solo queda liberar al buey de la presión de las correas, cadenas y cuerdas que lo tenían fijado al potro para realizar las labores del campo o la extracción de madera en el bosque. Cuando los bueyes trabajaban en el monte, las herraduras le duraban 1 mes y medio aproximadamente, pero cuando desarrollaban su actividad en suelo de piedra o asfaltado, a los 20 días había que renovarles los callos. Hombres, animales y vegetación han convivido juntos a lo largo de la historia. El hombre ha sabido sacar rendimiento tanto a la fuerza de los animales como a la riqueza contenida en las plantas que les rodeaban para realizar unas actividades productivas que hoy han quedado relegadas a un rincón de nuestros recuerdos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.